por un lado, regional, si es que no es global, y por otro lado, que es un problema, digamos, de difícil solución. Para entender eso, vamos a ver qué son los corales. Los corales son unos animales pequeñitos, muy diminutos, que producen unos esqueletos de carbonato de calcio muy duros. ¿Okay? Algunos son muy bonitos, como estos, solitarios, pero son este tipo de corales y los ramificados, como veíamos en la transparencia anterior, los que construyen los arrecifes. ¿Okay? Estos son acompañantes. Y una de las cosas que es interesante, aquí pueden ver, este coral está vivo, tiene tejido, este también está vivo, pero está blanqueado, y entonces pueden ver que la textura que se aprecia es la misma. ¿Okay? A pesar de que tenga el tejido. Eso quiere decir que la película viva sobre el coral es solamente de unos cuantos milímetros. Y construye estas cosas paso a pasito, capa por capa, y tarda muchos años en hacerlo. Los corales, otra cosa muy particular que tienen es que son colonias, no son individuos como nosotros. Y entonces, si yo agarro un pedacito de este coral y lo amplío, yo voy a ver que tiene muchos individuos idénticos, y esos individuos, si lo hago más grande, son estos, son como medusitas, ¿ok? Y aquí ven que tienen sus tentáculos, son animales carnívoros, que atrapan sus presas con esos tentáculos, y una cosa muy interesante es que pueden ver que son prácticamente transparentes, ¿ok? Y son transparentes porque prácticamente tienen el 96% de agua. Sin embargo, a pesar de eso, tienen algo muy especial. Tienen una simbiosis con unas pequeñas algas que se llaman zooxantelas, que viven adentro de sus tejidos. Y estas zooxantelas son como su huerto particular. Y son excelentes productoras. Y como son excelentes productoras, aprovechan los desechos del coral para darle al coral también alimento en forma de glicerol y otras sustancias, y eso es lo que determina que puedan construir estos grandes arrecifes. ¿Okay? Esto implica entonces que para que las alguitas funcionen, pues el coral tiene que estar en aguas limpias, donde pase la luz. Si no pasa la luz, pues entonces las alguitas no funcionan bien y entonces la cosa no se pone bien. Otra cosa que se conoce muy recientemente es que tienen otra simbiosis, ¿ok? Y si yo le agarro este pedacito aquí del cuerpo de este coral y lo amplío con un microscopio muy potente que puede hacer este tipo de cosas, yo lo que voy a ver es que toda la superficie del cuerpo del coral está cubierta por colonias de bacterias. Y estas colonias de bacterias forman una especie de piel funcional. ¿Ok? Y con esta piel funcional se protegen de muchas otras cosas que hay en el medio, fundamentalmente otras bacterias que son potencialmente patógenas o incluso de virus. Perdón, Dime. me perdí. ¿Las bacterias están dentro del tejido? No, están encima por fuera. En una capa de mucus que tiene. Un barniz. Como un barniz, como una piel. Gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el coral es un animal muy sencillo, pero en realidad funcionalmente es extraordinariamente complejo, porque representa la simbiosis de 3 reinos. ¿Ok? Y esto es lo que hace que estos bichitos hayan existido con muy pocos cambios desde hace 275 millones de años. Mucho más que los dinosaurios y seguramente mucho más que nosotros. Eso es lo que nosotros hablamos de eficiencia evolutiva. Muy bien, pero para que esto funcione se necesitan varias cosas. Bueno, una es que si algo está mal, el coral se puede morir en partes y no todo. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el efecto de una enfermedad que se llama de la banda negra, que sería esto aquí. Lo que vemos aquí con color es el tejido sano. ¿Okay? Esto que ven blanco es el esqueleto expuesto, ya no hay tejido,
ahora es una piedra de carbonato de calcio, y esta piedra de carbonato de calcio es colonizada por muchos otros organismos, porque en el ambiente arrecifal lo más importante es tener donde fijarse. Esto que nosotros llamamos mortalidad parcial es algo que no se da en nosotros, ¿no? Es como si perdiéramos la mitad del cuerpo y todavía la hacemos. Pues no, ellos pueden hacerlo y pueden seguir viviendo. El problema es si pueden o no parar estas cosas. Antes de pasar a lo siguiente, una de las cosas que les decía al principio es que esto es un problema que no solamente existe en el Caribe mexicano, que no solamente existe en el Gran Caribe, sino existe en todo el mundo. ¿Ok? Y aquí vemos varios ejemplos de diferentes enfermedades en diferentes lugares del mundo. Y no son únicamente estas, hay muchas por cada lugar. ¿Qué es lo que se supone, digamos a principios, finales del siglo pasado, principios de este? Se supone que son bacterias que lo causan. Y tenemos un chorro de publicaciones diciendo esto es lo que me encontré, y en este caso, esto que ven aquí es lo que se llama banda blanca tipo 2, ven la parte muerta, esta es la parte viva, y el agente causante que se supone es este Vibrio calcareae, que es muy común en tiburones. ¿Okay? Y luego tenemos este otro, que es uno que aparece como manchitas, que vemos acá, y este está producido por Arcserratia marcensis, que es muy común en los humanos. ¿Okay? Es una bacteria común en todos lados. Luego, tenemos una enfermedad terrible también, que se llama de la banda amarilla, que está acabando con este tipo de corales, que son muy importantes, es el segundo constructor más importante en los arrecifes de todo el Caribe. O sea, la banda blanca le pegó a los acropóridos y esta banda amarilla le está pegando a estos. Bueno, se les pega un chorro de cosas. Y una de las, digamos, conclusiones a la fecha que hay es que no hay un solo patógeno, sino es un consorcio de patógenos, un grupo de patógenos, y ese grupo de patógenos serían vibrios, como vibrio cólera, pero otros vibrios, ¿ok? Y estos son los que causarían estos. En la manera en que se ven las heridas, ven ustedes, hay una especie de decoloración en el borde, es porque este virus ataca a la zooxantelas, no ataca al animal. Pero destruyendo las zooxantelas y el sistema de soporte de las zooxantelas, el animal eventualmente muere. Luego tenemos uno muy famoso, que son las plagas, que ven esto que está aquí como la mancha blanca, de nuevo el tejido vivo y la mancha blanca acá. Y por ahí de 1998 salió Richardson y dijo, se trata de una nueva especie de bacteria que se llama Aurantimonnas coralicida, el nombre es mata coral, ¿ok? Y sería esta por acá, que tenemos ahí, pero años después alguien dice, pues yo estoy viendo estas bacterias en otros lados, no hacen nada, y en estos no las encuentro, y no serán virus lo que está provocando esta enfermedad. Y esto nos abre digamos, el entendimiento de un problema muy serio. La manera de aproximarnos a los problemas en la naturaleza depende de las herramientas con las que contamos. Entonces los microbiólogos están acostumbrados a trabajar con bacterias cultivables, ¿cierto? El 80% de las bacterias que existen en el mar no son cultivables. Entonces, si no las puedo cultivar, pues no puedo cultivar postulado. ¿Cuánto sabemos de las partículas virales en el mar? Poquísimo. Y sin embargo, esto pasa. De hecho, esto nos lleva a una situación muy simpática. Bueno, no tanto, pero bueno. Este es un artículo muy citado que publicamos en 2007, ¿okay? Donde recopilamos la información que los microbiólogos nos están dando en ese momento, ¿okay? Junto con otras cosas, un artículo mucho más grande, y decimos, estos son los potenciales causantes. Y hoy en día, con la información que hoy en día tenemos, todos estos son dudosos causantes.
hay evidencia científica de que no lo son. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿eran patógenos primarios o son patógenos oportunistas? Un patógeno primario es un patógeno que causa la enfermedad, o sea que puede penetrar en el individuo que va a atacar y que lo puede enfermar. Mientras que los patógenos oportunistas son aquellos que aprovechan algo, que una herida o que está mal el coral o que está enfermo, y entonces entran. No tienen un mecanismo para entrar, pero el hospedero, el coral, está debilitado. Entonces esto es muy importante porque si no son patógenos primarios, si la evidencia nos está diciendo que la información es contradictoria, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver primero esto. Esto es uno del nuevo síndrome blanco del que ya habían oído hablar. Aquí tenemos este coral y van a ver lo que le pasa en el tiempo. Empieza a morirse por un lado, sigue muriendo, ven la banda blanca, lo demás es positivo. Esas son muestras que nosotros tomamos para analizar el microbioma. Sigue muriendo y finalmente en unos cuantos meses el coral desapareció, murió. Y este es el verdadero problema de las enfermedades emergentes. Este coral que tenemos aquí probablemente tardó unos 150 años en alcanzar esa talla. Esta enfermedad, la de la banda negra, en un año le mató todo eso. Entonces, estas enfermedades avanzan muchísimo más rápido de lo que puede crecer el coral. Entonces, siempre va a perder actividad. Y esta banda negra, pues es una enfermedad lenta, ¿no? Pero ¿de qué sirve que sea lenta o rápida si en un año puede destruir lo que costó 150 años construir? ¿Qué ha pasado en términos del Caribe mexicano? Nosotros hicimos un estudio, donde llegamos aquí en 1985, aunque no lo crean, ¿okay? De cuál era la situación de los arrecifes del Caribe mexicano. ¿Okay? Y esto es lo que vemos aquí, como 1985, que son las barras de color sólido. Lo hicimos en esta gráfica, lo que estoy mostrando es lo que pasa para los dos constructores arrecifales más importantes. Orbicela fagiolata, que antes se llamaba Anularis, ya ven que nos encanta cambiar los nombres, y Acrópora palmata, de la que hemos estado hablando. ¿Ok? Y aquí lo que ven ustedes no es cobertura, pero es un indicador de la abundancia que hay, ¿ok? De estos corales. Y lo que podemos ver es que en Puerto Morelos en 1985 había alrededor del 50% del fondo cubierto por Acrópora palmata, ¿ok? Pero para 2005 apenas pasaba del 10%. ¿Ok? Y así nos vamos sucesivamente con todos y vamos a ver que en todos los casos, este es Acumal, este es el Ubero, este es Majahual, este es Xcalac. En todo lados, a lo largo del Caribe mexicano, se perdió Acrópora palmata fuertemente. Y luego, Montasia anularis, y luego vemos Acrópora palmata, que es el amarillo, me equivoqué al principio, me refería a anularis, tenemos exactamente la misma tendencia. Entonces, en 20 años, de estas dos enfermedades, hemos perdido cerca del 50 o 60% de la cantidad de corales constructores arrecifales que teníamos. Esta es la magnitud del impacto de estas cosas. Y esto sucede en todo el Caribe. ¿Ok? Luego vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se transmite. Bueno, estos son unos mapas de Omar, donde se está viendo cómo se transmite la enfermedad. Entonces, cada cuadrito de esto, lo que vemos es que hay una distancia, 20 metros por 20 metros, y cada bolita de estas es una colonia de esta especie. ¿Ok? Una especie que está siendo muy fuertemente atacada por el síndrome blanco. Y las bolitas verdes que tenemos aquí son colonias sanas, o aparentemente sanas. Las que están rojas son colonias enfermas y las que están en negro son colonias muertas. ¿Ok? Esto pasa en agosto de 2018.
para noviembre de 2018, o sea, ¿cuántos meses después? Vemos que de todas las verdes que había, quedan muy pocas verdes y la mayor parte son rojas. Y antes teníamos muy pocas muertas y ahora tenemos muchas muertas. Y cuando llegamos a marzo de este año, pues vemos que prácticamente todas las colonias en esos lotes están afectadas. Si vamos a meter lo que pasó este año, bueno, pues quedan 2 colonias que no están afectadas. ¿Ok? Entonces así es como se transmite. Entonces la pregunta es, esto es para ver si había niveles de contagio directo, y aparentemente lo que esto nos está indicando es que se transmite por el agua. Bien, y esto, si lo vemos a escala del Caribe mexicano, pues lo que vamos a ver es que en todos estos lugares, aquí está, se ha reportado este síndrome blanco. Pero también está en Puerto Rico, también está en las Islas Vírgenes, también está en la Dominicana, y según la gente vaya investigando, vamos a encontrar más lugares. Es algo muy parecido a lo que pasó con la banda blanca. ¿Y cuáles son las causas? Entonces ya vimos que tenemos un problema con el modelo patogénico, ¿no? O sea que probablemente no son patógenos así salvajes que vengan y le den la torre a todo. Entonces, ¿qué hay? Entonces, lo que pensamos es lo siguiente. El primer problema es el calentamiento del mar. Entonces ya saben todos ustedes que el calentamiento del mar lo que hace es producir blanqueamiento. El blanqueamiento es cuando expulsan sus antelas, sus alguitas, porque tienen un estrés oxidativo, y cuando lo hacen, quedan así, y si se mantienen durante mucho tiempo pueden morir en el Pacífico, en el Océano Pacífico, en el Océano Índico. Los blanqueamientos suelen ser letales y muy grandes, de grandes extensiones. En nosotros no son tan fuertes, pero además cuando yo caliento el agua, lo que estoy haciendo es crear un ambiente más favorable para bacterias y para virus. O sea, estoy haciendo un caldo de cultivo. ¿De acuerdo? El otro punto que tenemos que ver es de dónde viene este calentamiento del mar. Y esto es bien interesante porque pues, nosotros sabemos que obviamente los países industrializados, sobre todo el de aquí arriba, ¿okay?, contaminan muchísimo porque lo que les importa es su economía. Pero resulta que si uno se pone a buscar, encuentra que a pesar de lo que dicen nuestros políticos, los de México, México es uno de los 10 países que más contribuyen a la generación de gases de invernadero. Entonces, cuando decimos, ¿cómo es que no podemos hacer algo con esto? ¿Han oído hablar de los bonos de carbono y todo esto? Bueno, pues hay una resistencia a reconocer la realidad de lo que estamos haciendo. El otro punto que es muy importante es la contaminación con nutrientes. ¿Okay? Y aquí estoy hablando nada más de lo que sucede por el desarrollo hotelero y urbano en la costa. Es una foto de Puerto Morelos, y aquí lo que ven ustedes en esta flecha nos está diciendo que estamos arrojando al año del orden de 2.5 toneladas de nitrógeno por cada kilómetro de costa, ¿ok? Y 250 o 160 kilos de fósforo. Esto es fertilizar el mar a lo bestia. Bueno, pero si yo agarro y pongo lo que eso significa en términos reales, pues entonces sí que estoy fertilizando el mar. ¿Y qué sucede cuando yo fertilizo un mar que normalmente es pobre en nutrientes? Tengo estas dos cosas. Una, sobrecrecimiento de algas que pueden ahogar a los corales o simplemente ocupar el fondo donde se podían reclutar. Y el otro, que otros organismos filtradores, como este Trinidadnum, que está aquí, una cidia, también crecen felices de la vida. ¿Y qué hacen? Pues se van sobre los corales que están debilitados y no se pueden defender. ¿Ok? O no se pueden defender. El otro problema muy serio es los plásticos. ¿Ok?
Todos nosotros sabemos que el problema número de los plásticos es que los aditivos que se usan para hacer los plásticos son tóxicos. ¿Ok? Y entonces, cuando yo tengo los plásticos expuestos al sol, ok, se oxidan, se rompen, y entonces lo que yo creo son chorros de microfragmentos de plástico, como estos que vemos aquí. Y estos son capturados por cualquier animal, filtrador o no filtrador. Y en el caso de los corales, lo que estamos viendo aquí es un pedazo de polipropileno aquí abajo. El problema es entonces que estoy comiendo partículas de algo que parece alimento, que no es alimento y que además es tóxico. Y de pasada, pues un anuncio, la mitad de los productos biodegradables no son biodegradables, simplemente se convierten en microfragmentos que son de menos de 5 milímetros, la gente no los ve, pero siguen causando el mismo daño. Cuando comemos peces y otras cosas y demás, eso los ingerimos nosotros también. ¿Okay? Y el tiempo de vida de un fragmento de plástico es de cientos de años. ¿Okay? Solamente los de origen realmente orgánico son biodegradables. Bueno, nuestro segundo problema más importante que tenemos ahora son las arribaciones masivas de sargazo. ¿Y qué es lo que sospechamos hacen las arribaciones masivas de sargazo? Aquí lo que están viendo ustedes es la Bocana en Puerto Morelos, está como a 2 kilómetros de la costa. Y aquí pueden ver las manchas de sargazo que están saliendo, ¿okay? Junto con toda esta agua café, ¿okay? Que se generó en la costa cuando se dejó pudrir el sargazo en las orillas. Y estoy hablando de 2 kilómetros. ¿Okay? Y esto sale cuando cambia la marea o cuando cambia el sistema. Aquí lo que ven ustedes, estas aguas son limpias, azules. Es agua que está entrando a través del arrecife. ¿Ok? Y esta agua está saliendo a través de las bocas. ¿Qué implica esto? Esto implica, primero, aguas oscuras. ¿Se acuerdan que decíamos que necesitan aguas transparentes para vivir bien? A veces son realmente oscuras. Muchísima materia orgánica que no existe en este tipo de sistemas en suspensión. ¿Okay? Esta materia orgánica además tiene muchísimos nutrientes. De hecho, se ha calculado que probablemente el aporte de nutrientes que está produciendo el sargazo en putrefacción en las orillas es de 8 a 14 veces mayor que el que está produciendo el desarrollo urbano turístico. Imagínense de qué estamos hablando. Y el otro punto muy importante es que tenemos mucho más bacterias y virus. ¿Ok? Y entonces, en la ecuación que nosotros tenemos, decimos, bueno, si las bacterias y estos virus son oportunistas, pues hay muchos más posibles atacantes de los corales de los que teníamos antes. Y muchos de estos, quizás, no lo sabemos todavía, es parte de algo que estamos haciendo, a lo mejor vienen de otros lados en el sargazo. ¿Ok? Porque este sargazo viene desde el Atlántico tropical norte, pasa enfrente del Amazonas, pasa enfrente del Orinoco, pasa por todos los desechos que se tiran a lo largo del Caribe y llega aquí. De hecho, tienen metales pesados. Y esos metales pesados pues no los iban a agarrar aquí en la playa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La salud de un sistema coral, y no de los corales en este caso, no depende nada más del coral, ni depende nada más del patógeno. Depende sobre todo del ambiente, de la calidad del ambiente. Y la calidad del ambiente es de este tamaño con respecto al potencial de respuesta de estos. Y solamente cuando se juntan en este puntito tendríamos una alta probabilidad de una enfermedad. ¿Ok? Esto se puede numerizar bien.
el ejemplo que tenemos aquí es este. Aquí veo yo cuál sería la calidad del ambiente, y imagínense una balanza, donde lo que tenemos es el nivel de salud. En este triángulo sería el del coral, y aquí el del patógeno o el factor ambiental, como la temperatura. Conforme es menor la calidad del ambiente, ¿quién gana? Pues gana el patógeno, el factor. ¿Y a dónde se nos va el coral? El coral se va para abajo. ¿Ok? Es debilitado por todos estos factores. Si nosotros queremos que esto cambie, nosotros tendríamos que hacer que este subiera y que esto bajara, y entonces el diámetro, digamos, de la esfera de influencia del coral sería mucho menor. Pero en estas circunstancias es así. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos? La conclusión a la que nosotros llegamos es que las enfermedades no son la causa de lo que está pasando, es una consecuencia de lo que está pasando. Esto quiere decir que mientras el medio esté mal, voy a tener múltiples enfermedades emergentes por cualquier circunstancia. Y eso ha sido la historia de los últimos 20 o 30 años en todo el mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando hay enfermedades letales entre humanos o veterinaria, bueno, parte de esto no se hace con humanos, pero o se vacunan, o se ponen en cuarentena, o se hacen sacrificios masivos, ¿cierto? Como pasó con las vacas locas, o cuando pasó con los pollos aquellos que tenían el virus aquel de catarro rectal. Ok, entonces, hasta yo sé que eso no se hace con humanos, pero bueno, esos son los medios. Pero en el mar, en un medio acuoso, ¿cómo diablos vamos a hacer cualquier cosa de estas? Pues simplemente no es posible, porque el medio de transmisión es el agua y el medio de dilución es el mar. Entonces el asunto se vuelve muy complejo. Entonces, la única solución real que tenemos es mantener un ambiente lo más sano posible. Y aquí es muy importante lo que les decía yo acerca de la responsabilidad de México en la emisión de gases de invernadero, ¿ok? O de las acciones que podamos tener a nivel local. Todo esto podemos contribuir nosotros significativamente. Pero tenemos que tener la voluntad política y la organización para hacerlo. Lo más importante en escala local es reducir el uso de detergente, es muy importante, ¿ok? Exigir plantas de tratamiento eficaces y suficientes a todo lo largo de la costa, no solamente en los hoteles, que nadie sabe que también funcionan, ¿ok? Reducir los usos del plástico, creo que había una ley ahora de que ya no se puede en los hoteles tener envases de plástico, que bueno, y evitar la descomposición del sargazo en los mismos. ¿Okay? Y este es otro tema que ya las chicas sargazo han hablado aquí de sobra, ¿no? De este punto. El otro que hay es los remedios, ¿ok? Y los remedios han sido todos la idea de hacer cultivos y de hacer pequeños coralitos que se van a trasplantar a diversos lados, y aquí tienen muchos ejemplos de lo que se hace en muchos lugares. Es una actividad muy común. Muy común, ¿ok? Hay cientos de programas de este tipo. Hay dos muy curiosos, uno que es el del crecimiento bioeléctrico, o sea, le pasan corriente que facilita la deposición de carbonato de calcio, que pues funciona en ese tipo de cosas, y algo que se ha estado haciendo contra el síndrome blanco, que es la aplicación de antibióticos, amoxicilina en este caso, que es una de amplio espectro, a través de una especie de plastilina epóxica que lo mantiene en la colonia, pero los resultados han sido, pues, digamos que muy variables, ¿no? Aquí podemos ver que aquí parece funcionar, pero aquí parece que se le está saliendo, ¿no? Por acá y aquí también. Y el problema es que incluso si lo paro en ese lugar, me puede salir en otro lado, otro brote de esta enfermedad, ¿ok?
Sin embargo, es algo que a lo mejor tiene utilidad para salvar colonias icónicas o colonias muy grandes o colonias muy especiales. Porque el problema es que es algo muy caro y muy costoso de hacer. Entonces requiere una cantidad de dinero brutal para poderlo hacer de manera que tuviera un efecto poblacional, que es lo que nos interesa a nosotros, que hay un efecto poblacional, no un efecto cosmético local, ¿ok? Sino la recuperación del arrecife depende de la recuperación de sus poblaciones, no solamente de ellos. Y hay varios intentos, este es el más interesante, que es cultivo a partir de protábulos sexuales, o sea, con recombinación genética, lo cual probablemente podía dar lugar a reclutas que fueran resistentes a otras enfermedades, algo que no se sabe, pero es una buena idea. El problema es que estas acciones son un asunto de escala. Mientras que estas enfermedades matan corales en miles de kilómetros cuadrados, las acciones de restauración probablemente son efectivas a nivel de 1 hectárea, cuando lo que se trata es de miles de kilómetros. Y dada la historia que nosotros tenemos, es muy probable, espero que no se cumpla, pero es muy probable que estos, digamos, ejercicios de restauración que son exitosos sean destruidos por otra enfermedad emergente que aparezca hoy o dentro de 5 o dentro de 10 años. En ese sentido, la única solución real es tratar de mantener el ambiente lo más sano posible. Y nosotros sí creo que es muy importante tratar de hacerlo a escala local, porque hacerlo a escala global pues sí es un poco más difícil. Pero a escala local podríamos hacerlo. Y bueno, espero no haberlos dejado muy tristes. No, pero la sala de suicidios está aquí al lado. Y entonces, bueno, pregunta. Vamos a conducirla. Bien, a ver, creo que ya tenemos aquí la primera pregunta. ¿Tenemos otro micro? Gracias, buenas noches, doctor Eric. ¿Hay alguna idea o hipótesis de por qué los octocorales no están sufriendo estas enfermedades emergentes? Como en mero principio son igual, ¿no? Lo mismo, los pólipos, las colonias, no sé, confieso, no sé si tienen hojanteras o no los octocorales, pero lo que sí sé es que ellos no se enferman.